antemano les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual, Jesucristo, sea con todos ellos. En el programa de hoy les voy a enseñar la verdadera interpretación de las enseñanzas de mi Padre espiritual, Jesucristo. El verdadero discernimiento, los cuales no conocen ni han entendido las principales autoridades religiosas protestantes ni las católicas, pero no lo han entendido, ni lo han comprendido, no es porque estén falto de sabiduría ni de entendimiento, sino por unos pactos que mi Padre espiritual Jesucristo viene haciendo con las personas que en cada generación religiosa se dedican a estudiar sus enseñanzas y hacerse sabio en ellas. Un pacto que todos van a ser enseñados por Jesucristo Dios. Lo leemos en Juan 6:45. Y como les enseñé en el programa anterior, que Dios son las enseñanzas de Jesucristo, el Dios espiritual bueno. Por lo tanto, quiere decir ahí que todos van a ser enseñados por las enseñanzas de Jesucristo. Otro pacto es que Jesucristo viene airado con las personas que en cada generación se dedican a leer sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque cada vez que le quiere dar la gran bendición a ponerlos a reinar, a cumplir con las promesas, ellos se le hacen sabios en su propia opinión y afrentan a Jesucristo en el conocimiento de sus enseñanzas. Y afrentan a Jesucristo porque el que envía a Jesucristo siempre lo viene representando espiritualmente, carnalmente, perdón. Por eso hizo una promesa que le iba a tapar los ojos para que viendo no vieran y los oídos para que oyendo no oigan. Por esta razón es que el adventista interpreta de una forma, el pentecostal de otra, el mormón de otra, el testigo de otra, por este pacto, que iban a leer las enseñanzas de Jesucristo, pero no la iban a entender. Y otro pacto es que Jesucristo viene escogiendo en cada generación a una persona dentro de un grupo religioso, el cual lo llena de su sabiduría y se lo envía a ellos para que le enseñe totalmente en parte. Y como le dije anteriormente, ese personaje en esta generación religiosa, por la bendita gracia, lo represento yo. Para empezar a explicarle el verdadero discernimiento de las enseñanzas de Jesucristo, y como les dije anteriormente, que mi Padre Jesucristo enseña que todo lo viene hablando en parábolas. Les mostré la cita anteriormente, ahora también se la voy a mostrar. Mi hermano espiritual Juan 16:25. Mi hermano espiritual Marcos capítulo 4, 33 y 34. Mi hermano Mateo en el capítulo 13, 34. Mi hermano Oseas en el Viejo Testamento capítulo 12, 10. Ahí nos habla esa cita que todo lo viene hablando en parábolas. Les mostré 4 citas. Jesucristo dice que con 2 o 3 que se le presente, que uno presente para sustentar lo que está hablando de sus enseñanzas, el testimonio es verdadero. Podemos leerlo en el capítulo 8, 17, mi hermano espiritual Juan, 2 de Corintios 13, 1. Por esto, no todas las enseñanzas traen el título de parábolas, porque con 2 o 3 que lo traigan es suficiente. Si una persona quiere discutir y decir que Jesucristo no viene hablando todo en parábolas, tiene que mostrar mínimo 2 versículos que diga esa expresión. Entonces, pero si nosotros queremos, le hacemos la interpretación directa a las enseñanzas de Jesucristo, que esto le llama nacer de agua. Y nacer espiritualmente es la interpretación espiritual o ilustrada, así como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua, interpretación directa, literal, y la nacer espiritual es la interpretación ilustrada. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo, el que es espiritual, cosas espirituales habla, y al terrenal le parecen locuras porque hay que discernirla o interpretarla es
espiritualmente. Ejemplo, mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando su palabra como comida. Por lo tanto, donde nosotros encontremos un escrito que se refiere a comidas, Jesucristo se refiere a su palabra, a sus enseñanzas. Ejemplo, mi hermano espiritual Juan 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Como vemos, ahí se está identificando sus enseñanzas, su palabra con su persona, como comida. Mi Padre espiritual Jesucristo viene identificando su palabra como fuego. En el capítulo 23, 29, mi hermano Jeremías pueden ver esta cita. Por lo tanto, donde encontremos un escrito que se refiere a fuego, se está refiriendo a Jesucristo, a sus enseñanzas, a su palabra. Jesucristo viene identificando su palabra como agua. Donde encontremos un escrito que se refiere a agua, río, mar, se está refiriendo a su palabra. En Juan 7 dice que Jesucristo levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está identificando su palabra como agua. También viene identificando Jesucristo su palabra como arma. Capítulo 49, 2 de mi hermano Isaías, capítulo 30, 27. Por lo tanto, donde encontremos un escrito que se refiera a arma como espada, hoz, piedra, martillo, Jesucristo se refiere a sus enseñanzas, a su palabra. Para comenzar vamos a hablarle de la comida. Ejemplo, la última cena. El dibujante dibuja panes y pescado físico. Ahí no había panes ni pescado físico. Si quiere interpretar eso se llama nacer de agua, mandamientos de hombre. Pero lo que tenía Jesucristo en la mesa eran los pergaminos, los papiros, donde tenía sus escritos. Y le estaba explicando, haciendo la última explicación a sus discípulos, para firmarle el diploma como discípulos suyos que ya quedaban enseñados que podían salir a la misión que le encomendaba, predicar. Entonces lo que tenían eran los libros, los escritos de Jesucristo, las enseñanzas del Viejo Testamento y las suyas. Esto era lo que sucedía en la última cena, o sea, la última enseñanza que Jesucristo le hacía a sus discípulos. Cuando Jesucristo dice, aliméntenlos ustedes, les está diciendo, predíquenles, enséñenles ustedes a la gente. Entonces vea que dice, aliméntenlo, quiere decir, está hablando de comida, o sea, su palabra, aliméntenlo con mis palabras, enséñenles. También tiene una enseñanza Jesucristo que dice que alimentó a 5,000. Pero Felipe le dice a Jesucristo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Primero, cuando dice un muchacho, no era un muchacho en edad física, sino que era una persona que estaba empezando a estudiar las enseñanzas de Jesucristo. Y tenía 2 versículos de pecadores y 5 de las enseñanzas de Jesucristo. Cuando le dice, por lo tanto, aquí le quería decir, aquí está una persona que está empezando a estudiar tus enseñanzas, tiene 5 versículos de tu palabra y 2 de pecadores. Entonces Jesucristo toma esos 5 versículos de su palabra y los 2 de pecadores y elabora un mensaje y lo predica a la multitud, o sea, las alimentó espiritualmente, multiplicó los panes, quiere decir que con esos 5 elaboró un mensaje que incluyó más versículos y alimentó a la multitud que estaba oyendo a Jesucristo. No fue que los alimentó físicamente. Si queremos interpretar esto se llama nacer de agua o mandamientos de hombre. Pero lo que sucedió era alimento espiritual. También tiene otra enseñanza Jesucristo que se titula llamamiento de Leví. Dice que este Leví era un cobrador de impuestos, pero este Leví no era un cobrador de impuestos del gobierno terrenal, sino que era la persona que el pastor tenía encargado en recolectar las ofrendas, los diezmos en las congregaciones.
era impuesto espiritual. Y Jesucristo lo identifica como impuesto porque no manda que hagan eso. Le ponen una ley que tienen que dar una ofrenda porque Jesucristo manda. No, la ofrenda que manda Jesucristo, que una persona tiene que dar, es presentar una persona que le haya enseñado el Evangelio de Jesucristo y éste haya entrado en ese peregrinar. Esa es la ofrenda. Y el diezmo es el testimonio que toda persona le correspondía escribir en ese tiempo cómo tuvo su llamado espiritual, su nacimiento espiritual, que es lo mismo, su conversión espiritual. Entonces, esto lo llevaban al sacerdote para que lo examinara, para que pusiera a predicar ese testimonio de cómo fue llamado. La ofrenda era la persona y el diezmo el testimonio cómo fue llamado. Por eso cuando dice allá en Malaquías, trae el diezmo del alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjense que ahí está la palabra alimento. Entonces, el alimento que pide Jesucristo es el testimonio de la persona que le correspondía escribir y llevarlo al sumo sacerdote, y hacía que lo predicase delante de la asamblea de la gente que estaba presente, los alimentaba espiritualmente. A esto le llamó Moisés ofrenda diaria. En ese tiempo era lo mismo, que todos los días presentaban dos ofrendas, o sea, dos personas, uno en la mañana y otro en la tarde, le ponían a enseñar, a predicar su testimonio de cómo fue llamado. El testimonio es el diezmo y la persona es la ofrenda. También Moisés le llamó a esta celebración como Pascua, que tenía que presentar un cabrito y su sangre. El cabrito era la persona y la sangre era el testimonio que tenía que escribir de cómo lo llamó Jesucristo, ya que Jesucristo viene identificando también su palabra como sangre, como lo podemos leer en el capítulo 6, 52 y 53 de Juan, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Está diciendo, el que lee mis enseñanzas tiene vida eterna, el que lee mi testimonio de cómo fui yo llamado. Porque como les di anteriormente, Jesucristo, cuando fue llamado como el profeta que venía, se congregaba en Belén de Judea. Entonces le escribió su testimonio cómo fue llamado espiritualmente. Ahí en esa misma enseñanza de Leví nos muestra que Jesucristo bebía y comía con los pecadores y publicanos. Pero Jesucristo no era que estaba comiendo y bebiendo comida física o vino físico, que hoy podemos decir whisky, porque en ese tiempo el vino era como el whisky o como cualquier marca de alcohol en esta generación religiosa. Jesucristo lo que estaba haciendo era oyendo las enseñanzas que hacían los pecadores, que eran los católicos en ese tiempo, entraba a oírla. Pero si queremos interpretar que Jesucristo tomaba vino, quiere decir que no nos prohíbe a nosotros tampoco tomar alcohol. Podemos tomar whisky o cualquier clase de marca alcohólica. Entonces, también hay otra enseñanza que dice que los mensajeros de Juan el Bautista, ahí en esa enseñanza aparecen que dice: Juan el Bautista ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comilón, bebedor de vino. Entonces, si Juan el Bautista no entraba a comer, pues se moría desnutrido, ni bebía agua ni nada. Pero eso no es lo que quiere enseñar ahí. Ahí lo que quiere decir es que Juan el Bautista no entraba a oír las enseñanzas de los publicanos y pecadores, que eran los gentiles en ese tiempo, hoy son los católicos, que también los protestantes le llaman pecadores a los católicos. Entonces Juan el Bautista no entraba a oír las enseñanzas, decía, no voy a entrar allá a comer carne de caballo, yo paso comiendo langosta y miel silvestre, porque cuando dice que Juan el Bautista pasaba comiendo langosta y miel silvestre, se estaba refiriendo a las enseñanzas de Jesucristo, que pasaba leyendo esas enseñanzas. Y cuando dice que aquí vino el Hijo del Hombre, que es un comelón y bebedor de vino, quiere decir que Jesucristo sí entraba a oír a las enseñanzas, que su palabra también la identifica como vino.
¿Cómo lo podemos dar cuenta? Pero si queremos hacer la interpretación directa o literal, nos damos cuenta que Jesucristo no nos prohíbe beber nada, ni comer, ni nada, no nos prohíbe nada. Y esta es la verdadera doctrina de Jesucristo, la libertad que Jesucristo no nos prohíbe ni fumar, ni beber, ni jugar lotería, no nos prohíbe comer carne de cerdo, en fin. Jesucristo es libertad. Por eso dice en el capítulo 8:31 de mi hermano espiritual Juan: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo: a libertad fuisteis llamados. Quiere decir que Jesucristo no nos prohíbe nada. El que prohíbe es Satanás. Tú no puedes fumar, tú no puedes beber, tú no puedes jugar lotería, tú no puedes comer carne de cerdo. No, Jesucristo no nos prohíbe a nosotros nada. Simplemente quiere darnos un dominio propio para que nosotros no hagamos las cosas en demasía repetidas, sino que las hagamos con inteligencia y también una sabiduría para hacer diferencia de lo bueno y lo malo. Pero ese dominio propio hoy día se consigue leyendo 7 veces este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, el cual contiene únicamente las enseñanzas de Jesucristo y su nombre santo, el cual ya les he mostrado dónde viene profetizado que se tenía que escribir para esta generación religiosa. También dice mi hermano espiritual Pablo, dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahí le está diciendo que Jesucristo no le está prohibiendo nada, pero hay algo que no le conviene él hacer, pero no es porque Jesucristo lo está prohibiendo. Y también dice que nadie te juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de reposo. ¿Qué quiere decir ahí? Que alguien me va a decir: tú no eres si tú bebes, no eres un discípulo de Jesucristo, no eres un enviado de Jesucristo. No, porque tú no guardas el día de reposo, no eres un escogido de Jesucristo, no eres un discípulo. No porque tú comes carne de cerdo. No, Jesucristo no le prohíbe uno nada, simplemente lo que quiere es darle un dominio propio para que no hagamos las cosas en demasía. Bueno, entonces hay otra enseñanza que la encontramos y se titula La boda de Canaán. Aquí dice que se estaba celebrando una boda, pero no era una boda de personas de un matrimonio físico, sino que estaba celebrando la creación de un grupo religioso. Se estaban festejando su aniversario, podía tener 1 año o 2 años de creado, y acostumbraban a festejarlo haciendo durante el día las puras prédicas, enseñanzas. Y llegó el momento que se les acabó el repertorio de las enseñanzas, y ahí es donde le dice la madre de Jesucristo: se les terminó el vino. El vino es la palabra de Jesucristo, quiere decir, se les terminó el repertorio, ya no tienen nada que enseñar. Todo lo que están enseñando es puro chiviao, enseñanzas malas. Bueno, entonces, cuando Jesucristo le dice a las personas: llenen esas tinajas de agua, no era tinaja física ni de agua física, sino que dijo: tomen esos pergaminos y escriban, y los puso a escribir, y les redactó un mensaje que quedó bien redactado. Cuando se lo lleva al maestresala, que era el predicador, al cual lo identifican como el maestresala, que es el encargado de repartir vino en una discoteca o en un bar, pero este era un pastor. Entonces, cuando empieza a predicar ese mensaje que elaboró Jesucristo, dice: el esposo al principio da el buen vino y de último el inferior, pero este ha dado el mejor vino ahora último. Quiere decir que al empezar las enseñanzas, el pastor predica lo bueno, se cita las enseñanzas de Isaías, Jesucristo, etc. Pero cuando ya va terminando la enseñanza, entonces empieza a dar testimonio de gente pecadora, ya es un vino malo. Pero como Jesucristo mandó ese mensaje bien elaborado, se dio cuenta que ese era un gran mensaje, lo identificó como un vino fino. Entonces, esto fue lo que sucedió en esa boda de Canaán. Entonces, si hacemos la interpretación directa, vemos que Jesucristo no le prohíbe uno beber, porque si se hubiera prohibido, le hubiera dicho a la gente o a la mamá: Jesucristo, se friegan con J grande porque a mí no me gusta que beban y se les acabó el vino, así que estoy contento por eso. Pero no hizo así, sino que les dijo, multiplicó el vino.
pero no fue que multiplicó el vino, sino que multiplicó las enseñanzas de suyas, se la mandó al predicador. Pero si queremos interpretar que era vino físico que multiplicó, bienaventurados son. Y aquí es donde nos muestra que Jesucristo no nos prohíbe nada. Todo lo podemos fumar, beber, bailar. Ahora, si alguno que saca excusa de los pastores, no, que ese vino no emborrachaba en ese tiempo. Claro que sí emborrachaba, ese vino bien enfermentado. Tanto así que Jesucristo nos da dos ejemplos, con Lot y con Noé. Dice que ellos se emborracharon, lo que quiere decir que sí emborracha el vino. Por lo tanto, no vayan a sacar excusa a los pastores de decir que ese vino no emborrachaba. Ese era el whisky de ese tiempo, era el alcohol de ese tiempo, como el de hoy, las diferentes marcas, ese vino que fermentaban en ese tiempo. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que Jesucristo no nos prohíbe nada. Por eso les dije que, también dice Jesucristo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Quiere decir, vengan a mí los que le tienen, hay mandamientos que yo no mando que les pongan. Tú no puedes fumar, tú no puedes beber, tú no puedes jugar lotería. No, Jesucristo no nos prohíbe nada, simplemente quiere darnos es un dominio propio, y ese dominio propio, como les dije anteriormente, ahora en esta generación religiosa se consigue leyendo 7 veces este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Esta es la prueba que mi Padre Jesucristo le está mandando a su pueblo, en esta generación religiosa, a su pueblo amado. Este es el juicio que les tiene. El que lo lea 7 veces, ese recibe el juicio de gloria, pero el que no lo quiere recibir, no lo leer, ese recibe el juicio de condenación. Bien, el tiempo se agotó, solamente me queda decirles que para el próximo programa les voy a seguir enseñando la verdadera interpretación del Evangelio del Reino de Jesucristo, que es la forma ilustrada que hay que hacer de sus enseñanzas, que es la libertad que Jesucristo le da a sus discípulos, que no les prohíbe nada. Hay más enseñanzas, entonces más adelante les doy a conocer esto. Bien, que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes.